Una vez alguien me dijo, ¿qué es lo indispensable de este evangelio? ¿Qué es lo importante? Venir los domingos, ofrendar, cantar. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo atractivo? ¿Qué es lo fundamental de este servicio? ¿Por qué estamos reunidos cada vez que lo hacemos? Y hay algo que importa. Hay algo que a través de los siglos la humanidad ha hecho de todo con ella, pero nunca ha podido pasarla por alto. Tú no la puedes ignorar. Han matado en nombre de ella. Algunos se han hecho la señal. Otros han rezado u orado debajo de ella. Hablo de ese madero, de esa cruz, donde fue proclamado lo mejor de la historia, donde se sostiene la mayor proclamación de la historia, de la cruz. Y en ocasiones estamos cerca de la cruz y lejos de Cristo. Algunos están casi cerca de la cruz. Casi es la palabra más triste del diccionario. Ustedes habrán escuchado la palabra casi. Desde que hay humanos en la tierra, existe la palabra casi. Casi le hablo a la mujer de mi vida. Casi salimos campeones del mundo, dijo México. Casi hicimos un gol, dijo Maradona dirigiendo al equipo en el mismo mundial. Casi le ganamos a los alemanes. Casi consigo ese trabajo. ¿Te conté cuando casi me nombran empleado del mes? ¿Te conté que yo podría ser el gerente? ¿Te conté que casi llego a Hollywood? Los casi es el recurso de los planes abortados. Es lo que suaviza el vocabulario al hablar de los proyectos perdidos que no pudieron ser. Casi. Yo casi fui papá. Casi me casé, pero nunca me pude casar. Y el casi no nos alcanza, porque aunque nos crean de que casi lo fuimos, el casi es una palabra triste. La Biblia narra que en cierta ocasión el apóstol Pablo está frente a un rey, un monarca, llamado Agripa. Y él le empieza a predicar cómo fue su conversión. Él dice, yo me entregué al Cristo, yo era un perseguidor del Evangelio y un día Cristo se me cruzó en mi vida y quedé ciego y después recuperé la vista y hoy predico. Uno de los mejores mensajes del apóstol Pablo. Y Agripa, el rey, cuando termina de predicar Pablo, dice una frase que aunque ustedes no lo crean, a mí me la han dicho mucho en esta iglesia y en otras partes del mundo. Dice, Pablo, por poco me persuades a que yo me haga cristiano. Esto está en la Biblia, Hechos 26, 28. Le dice Agripa a Pablo, por poco me persuades, o sea, casi me convences para que yo sea cristiano. Pero hay un casi más famoso que Agripa. Es el casi que tuvo frente a Jesús. Porque en todo caso Agripa tuvo frente a frente a un predicador, a Pablo. Pero hubo uno que se encontró por lo menos 3 veces con Jesús. Y casi estuvo allí de hacer lo que tenía que hacer y no lo hizo. Hablo de Poncio Pilato. Todos conocen la historia. De allí la famosa frase, yo me lavo las manos. Poncio Pilato, acompáñenme y vean el juicio. Poncio Pilato no ve, es el procurador. Él tiene el anillo con el que se sellan las decisiones. Una sola palabra de Pilato y Jesús quedará libre. Los judíos lo traen como un malhechor para que lo juzgue el procurador. Herodes se lo da a Pilato, Pilato se lo da a Herodes. Ninguno de los romanos se quiere involucrar con este autollamado o proclamado Mesías. Pilato ha aprendido en el tiempo que está al frente de los escuadrones de Roma o como procurador general, no involucrarse con las trifulcas judías. Deja que los judíos tengan sus villanos, dejan que tengan sus delincuentes y sus reyes. No te metas en sus problemas. Algo así Pilato veía a los judíos. Pero de pronto una turba judía invade su sala. Él estaba sentado, me lo imagino, en un sillón alto, azul cobalto, con unas patas torneadas de acero. Allí él ha tomado las decisiones más importantes, damas y caballeros. Con solo bajar su pulgar o levantarlo, él es casi como el César. Él puede mandar a la horca, a los azotes o a la cruz, a quien quiera. O puede excomulgarlo, decirle, no te encuentro culpable. Y Pilato es un hombre sensato, no es un señor feudal, malo, como lo ha querido mostrar Hollywood. Así que tiene frente a Jesús y dice, yo no lo encuentro culpable, no encuentro razón para crucificarlo. Le hace varias preguntas a Jesús. Entre ellas piensa en voz alta y dice, dame una sola razón, Jesús, una sola razón para que te libere y te liberaré.
Dime lo correcto, dime quién eres. ¿De verdad eres el rey de los judíos? Jesús solo contesta manso, tú lo dices. Oh, por Dios, dame una sola razón y te voy a liberar. Pilato mira a los judíos, que es una turba que hierve de odio y de celos. ¡Crucifícale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y Pilato dice, momento, déjenme pensar. Tengo que hallar culpable a este hombre antes de mandarlo a la cruz. Pero no lo encuentra culpable. Lo mira a los ojos y no se parece a los malhechores que le traen a diario. No se parece a los celotes, esos revolucionarios que están en contra del Imperio Romano. No hay odio en los ojos de Jesús. Y él trata de buscar o una semilla de odio o una razón para soltarlo. Dame una razón. Dame una y te dejo libre. Y Jesús no contesta. Está como un corderito esperando lo inevitable. Y entonces Pilato lanza una frase que todos nosotros en alguna ocasión hemos dicho, y si no lo hemos dicho, damas y caballeros, lo vamos a decir. Pilato dice algo así como, ¿qué voy a hacer con este Jesús al que llaman el Cristo? Todos nos hemos de encontrar con esa pregunta en alguna ocasión. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Digo, no hablo de la cruz, hablo de quien colgó de la cruz. ¿Qué vas a hacer con él? Y Pilato dijo, ¿qué haré contigo? Y él sin saber, al no escoger, al no hacer nada, escogió. Al lavarse las manos, escogió. Casi lo libera al Mesías. Casi tiene gracia para con el malhechor, pero no lo tuvo. Pidió una palangana y se lavó las manos. Pero yo creo que aunque se lave las manos 1000 veces, nunca podrá lavarse las manos del remordimiento de que estuvo así de tener a Cristo adelante y de soltarlo y no lo soltó. Tengo un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es más patético. La Biblia dice que debajo de la cruz había unos jugadores de dados. Eran los soldados romanos. Que mientras que la cruz estaba allí, ellos estaban en círculo, eran 3 o 4. Debajo de la cruz, jugando a los dados, repartiéndose las sandalias, la túnica, la ropa de Jesús. Simplemente estaban queriendo tener un guardarropas mejor. Entonces se olvidaron el malhechor que colgaba de la cruz y decía, ¿quién se queda con las sandalias? Yo. No, yo voy ahora. Y repartían las cartas. Yo me quedo con la túnica, yo me quedo con el manto. El cinturón, para mí, yo me gané el cinturón. Qué increíble que los soldados romanos están allí, tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo. Oigan, el evento más extraordinario de la historia está ocurriendo a metros de ellos. Los próximos 2000 años todo el mundo va a hablar de lo que ocurrió ahí y estos mirando hacia abajo jugando a los dados. El parecido con la realidad me asusta. No creerán cuántos juegan debajo de la cruz, juegan a la religión, tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo. Los pastores pelean y discuten por quién tiene la iglesia más grande, quién tiene los mayores milagros, quién es el que llena más estadios. Y la gente viene a ver qué le toca en suerte, qué sandalia se puede llevar a la casa. Y dice, óreme, bendígame, que el nene no me salga burro como mi papá, como mi esposo, como el papá. Óreme, bendígame, ¿por qué no me toca? Únjame, óreme para que pueda pagar la hipoteca. Ore para que el banco no me quite la casa. Repartiéndonos la herencia de la cruz. La Biblia dice que después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:5. Jugando. Mientras que estaba el evento más extraordinario, jugando debajo de la cruz. Oigan, si ustedes en algún momento se compadecieron de Pilato y dijeron, ¿cómo ese hombre no hizo lo correcto? Ahora sí se van a enojar cuando piensen en esos soldados. Tuvo que temblar la tierra para que uno de esos soldados, o por lo menos el centurión, dijera, ¡oh, era el Hijo de Dios! Los demás jugaban suertes debajo de la cruz. Jugar suerte debajo de la cruz es voy a la iglesia si consigo trabajo. Pero esto no es un multinivel. A lo mejor consigues trabajo, a lo mejor no. No es lo importante. Yo nunca voy a promocionar la cruz diciendo, vengan a la iglesia y tendrán sus dádivas. Porque no podemos venir a causa de lo que podemos lograr. A ver qué sandalia o qué cinturón nos podemos repartir. Venimos por amor. Venimos porque Él murió por nosotros y, señores, resucitó por nosotros para darnos acceso a la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Aleluya. Cerca de la cruz, lejos de Cristo.
Estaba leyendo una historia verídica de dos delincuentes que entraron a un mall, a un shopping. Salieron sin ser vistos, fue aquí en los Estados Unidos, es verdad. Estuvieron toda la noche paseándose por entre los sitios, lo descubrieron con las cámaras de seguridad 24 horas después. Salieron sin ser vistos, pero no se robaron nada. Lo que hicieron fue cambiar los valores, los precios de todo, alterar los valores. Y entonces el precio de una cámara fotográfica de última generación se lo pusieron a una resma de papel. El precio de la resma de papel al de una cámara fotográfica. Ustedes dicen, ¿dónde queda ese mall que quiero ir, verdad? Tomaron el precio de una motosierra, le quitaron y se lo pusieron a un juego de vajilla, muy barato, y al juego de vajilla le pusieron el precio de la motosierra. Alteraron los valores. Y lo que la gente nunca podía comprar de pronto valía centavos. Un gran plasma se transformó en $20. Porque alguien le quitó el precio a algunas cucharas o algo pequeño y se lo puso al plasma. Abrió el mall y durante 4 horas nadie se dio cuenta. Y esto le causó estragos financieros a la tienda, obviamente. La historia es verídica, por cierto. Algo similar ha ocurrido en la humanidad a través de la historia. Alguien también cambió los valores y se dan cuenta, lo que antes valía mucho, hoy no vale nada. ¿Qué es la virginidad hoy? Nada, un peso, una enfermedad que las muchachas se tienen que sacar de encima antes de los 15. Mientras que antes era un valor, era valuable. Decir, me casé con una mujer que me entregó lo más preciado que tenía a mí, que soy su esposo. Hoy eso no tiene valor. Y las tonterías, las idioteces, las imbecilidades valen mucho. Vale el que compone una canción de moda, vale el que se desnuda en televisión, vale el escote, vale la ropa sensual por encima de la inteligencia. Los valores también han sido cambiados, como pasó en esta tienda. Entonces, como no tenemos valor, ahora, ¿por qué llegamos a esta escalada de valores cambiados? Por la sencilla razón que todo comenzó cuando nos dejamos convencer de que el hombre no tiene destino. Alguien nos dijo, el hombre no tiene destino. Y si no hay destino, estamos en un pantano, no vamos a ningún lado. Eso nos ha dicho a través de la historia la humanidad. Estamos atrapados por una explosión, por una cuestión del destino. Algunos dicen, yo vivo porque sí, no tengo destino. Si no tienes destino, tampoco tienes responsabilidad ni deber alguno. Porque cuando no tienes destino, no tienes responsabilidad. Cuando no vas a ninguna parte, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Quién te puede decir que está mal matar al feto que tienes en tu vientre? ¿Quién te va a decir que está mal? ¿Qué está mal y qué está bien, señores? ¿Quién te puede decir que está mal tener relaciones extramatrimoniales y acostarte cuantas veces quieras con cualquier persona simplemente porque estás ardiendo en pasión? ¿Quién te lo puede impedir? Si no hay destino, señores, tampoco hay responsabilidad. ¿Por qué amar a la misma mujer? ¿Por qué no abandonar los 3 hijos e ir a buscar una mujer más joven? ¿Por qué no cambiar a tu señora de 50 por 2 de 25? No le estoy dando ideas, digo. ¿Cuál es la responsabilidad si no hay destino? Y si no hay destino ni responsabilidad, tampoco hay valor. No valemos nada porque no hay destino, no hay responsabilidad, no tenemos valor. Y valemos lo mismo que un sapo, un árbol, una rana, una piedra, no hay valor. Nos morimos y decimos, bueno, se terminó, no hay valor. Y cuando de pronto la humanidad se da cuenta de que el hombre, la mujer no tiene valor, entonces cambia los precios y crea una falsa escala de valores, donde vales por tu físico o por tu apariencia externa o por tu dinero o por la cuenta del banco. Y entonces, ¿quién vale más? El que antepone su nombre diciendo, doctor fulano de tal. ¿Quién vale más? El que terminó de pagar la casa, el que tiene un auto nuevo, el que tiene una mujer joven, la mujer que tiene buenos senos y buen trasero. Esos valen más en nuestra perdida escala de valores. Y mi pregunta es, ¿dónde quedan los retardados, los feos, los pobres, los indocumentados, los sin educación? ¿Dónde quedamos? No vales nada según la escala de valores del mundo, de la humanidad. ¿Y saben lo que hace Jesús? Si había alguien que realmente no valía nada, si había un perdedor en la gran lista de los perdedores de la humanidad, era el ladrón que estaba crucificado con él. Ese no tenía valor. Díganme un hombre que no tenía valor y yo les mostraré al ladrón que colgaba al lado de la cruz.
Porque Jesús estaba allí inocentemente, pero el ladrón estaba porque era ladrón y se merecía la cruz. Fue llevado a juicio y fue hallado culpable. ¿Por qué Jesús le perdona? ¿Por qué le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque a diferencia de Pilatos, que casi estuvo cerca de Cristo, a diferencia de los que jugaban dados al pie de la cruz, que miraban hacia abajo mientras que lo mejor de la humanidad pendía a metros de ellos, a diferencia de ellos, el preso, el crucificado, el ladrón, reconoció que ese era el Hijo de Dios. Quiero que no se pierdan este detalle. Lo que hizo salvo al ladrón no fue lo que dijo, no fue cuántas veces vino a la iglesia, no fue los diezmos que puso, la ofrenda o las canciones que cantó. Fue simplemente decir, sí, para el mundo no tengo valor, pero si se te ocurre que puedo valer, llévame contigo. Y el Señor le dijo, hoy, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy te voy a llevar. Tan solo porque lo reconozca. Tan solo porque lo reconozca, de eso se trata. Alguna vez conté esta historia y es la que les voy a regalar para finalizar. La contaré otra vez. El teléfono suena en la casa de la señora Mabel. Es insistente y la señora levanta el teléfono y le dice, señora Mabel, ¿Mabel Hernández? Sí. Usted sabe que su esposo no merece un juicio justo. Es la tercera vez que se ha arrestado intentando asaltar un banco. Y aquí, en este país, usted sabe, señora, cómo funciona la ley. No tiene derecho ya a un juicio justo. Por consecuencia, él será condenado a la muerte mañana. La mujer siente que el teléfono se le cae, un frío les corre por la espina dorsal. El teléfono lo cuelga en su sitio, enciende el televisor y allí están las noticias. Dicen que mañana habrá una ejecución pública y entre ellos, si ella pensaba que era una broma, ahí está la confirmación. Héctor Hernández va a ser ejecutado frente a la vista de todos. Una amiga corre hacia la casa de Mabel y le dice, Mabel, no sé qué decirte. Y ella dice, no me digas nada, solo abrázame. No hay manera de evitarlo, no hay manera de evitarlo, él se lo buscó. Mabel dice que Héctor no es tan malo, es su mala compañía, es Juan el que siempre lo llevaba a esos sitios. Juan lo inició en las drogas, Juan lo llevó a robar bancos, Juan lo inició en estas fechorías de salir todos los días a quitarle a los que más tienen. Así que eso trata de consolarlo un poco, pero sabe que su marido de todos modos va a morir mañana. Esa noche es terrible, la peor pesadilla, ni siquiera tiene acceso a ver al confinado. Al día siguiente, llovizna en la ciudad. Ella trata de taparse la cara por la vergüenza. No quiere hablar con su mamá porque su mamá le va a decir, yo te dije el día que te casaste que era un sinvergüenza. No quiere verla. Así que hace el luto sola y camina por entre las calles, entre la multitud. Y allí están todas las cámaras de televisión y toda la gente amontonada diciendo, justicia, justicia. Ella no quiere ni siquiera levantar la vista. Solo va a estar allí cuando maten a su marido como a un perro. Se abre paso por entre la multitud, no quiere que la vean, dice permiso, permiso, permiso. Y sabe que llegó cuando ve un chorro de sangre que se mete entre los dedos de sus pies. Ahí levanta la vista y ve las 3 cruces. El del medio no tiene la menor idea quién es. Hay un cartel arriba de él, pero ella no alcanza a leerlo. A la derecha está Juan, el que llevó por mal camino a su esposo. Y a la izquierda está Héctor, su marido, Héctor Hernández. Así que ella lo mira y se queda. Es una fusión de ojos donde ella quisiera decirle algo. Él está completamente desfigurado. Y solo le dice amor. Ella dice, no hables, no hables. Ahí está y va a esperar a que él muera. Así que se queda en silencio y pasa 1 hora, 1:15. La gente está enardecida con el delincuente del medio. Mabel piensa, conoce a Juan, conoce a su esposo, no conoce al delincuente del medio. Y piensa que debe ser otro que fue sorprendido junto con su esposo al momento de robar el banco. Así que se queda en silencio. Las lágrimas ruedan por sus mejillas, son lágrimas amargas mezcladas con la sangre que está allí entre las rocas y las piedras de los 3 condenados a muerte. Y es entonces cuando Juan, el que llevó por mal camino a su marido, grita, ¡Ey! Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y su esposo, que nunca defendió a nadie, que cuando le golpearon a su niño en la escuela y ella le pidió que vaya a hablar con el principal o con el director, dijo que se aprenda a defender solo. Yo no defiendo gallinas ni cobardes.
Esa era la filosofía de su marido. Y ahora su marido se pone a defender al delincuente del medio y le dice, no tienes temor de Dios, aún estando en la misma condenación. Y si creen que Mabel está sorprendida, esperen a que oiga lo que su esposo va a decir. Va a ser algo que nunca hizo, que nunca, por lo menos ella, en 25 años de casada, vio que su marido hiciera. Va a rogar. Va a decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, ese hombre no ha pedido piedad ni cuando lo azotaban con látigos. No ha pedido piedad delante del juez, no ha pedido piedad las veces que cayó en la cárcel. ¿Por qué está pidiendo piedad? Y a otro delincuente, ella no entiende lo que está pasando en lo alto de la cruz. Pero de pronto el delincuente del medio dice, de cierto te digo, Héctor Hernández, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La mujer quisiera decirle, ey, paren esto. En la cruz no se promete en paraíso, se pide agua tal vez. Se ruega por la vida, pero no se promete en paraíso. Tú no estás en condiciones de prometerle nada a mi marido. Así que un tanto enfadada levanta la vista y allí se detiene por primera vez en el hombre de la cruz central. Hay una paz que ella no puede explicar con palabras. Nunca vio a alguien así. Y mientras que los soldados debajo juegan a las cartas y se reparten las ropas, ella sí se detiene en lo más extraordinario que jamás le ha sucedido a la humanidad. Inmediatamente desvía su vista hacia Héctor y descubre una cara que tampoco nunca vio desde que eran novios. Una paz, una tranquilidad en sus ojos. Y él, aunque tiene el ojo amoratado y sangra, le guiña el ojo como diciendo, todo está bien. Esta vez he tenido una buena chance. En el gong final, en el último round, me encontré con el que da acceso al cielo. Quédate tranquila, todo va a estar bien. Solo voy a descansar y cuando expire sabrás que estoy en un buen sitio. La mujer no entiende la paz que la acaba de inundar, pero piensa que si su esposo tuvo que venir a morir aquí al lado de este, para tener esos ojos valió la pena llegar hasta aquí. Esta mujer está mucho más cerca de la cruz y de Cristo que Poncio Pilato, que lo tuvo 3 veces enfrente, y que los soldados que están jugando los dados debajo de la cruz. Piensa que si venir hoy a la iglesia para escuchar lo que está escuchando y ver esos ojos y sentir esta paz, valió la pena venir esta mañana. La mujer siente que llora, hay una paz que no puede explicar. Y luego vendrá lo que ustedes saben, la tierra va a temblar, el velo se va a rasgar, los soldados van a empezar a asustarse, ella se irá en paz. Su amiga le dirá, Mabel, ¿cómo estás llevando el luto? No me pidas explicaciones porque no entiendo. Pero algo le sucedió a mi esposa en lo alto de la cruz. La mujer no sabe que 2000 años después, en la Catedral de Cristal de Garden Grove, hablarán de su marido, hablarán de ella y de lo extraordinario que sucedió en lo alto de la cruz. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme, amén. Y hoy voy a hacerte una invitación solemne, la mayor invitación que jamás te han hecho. Invito a los que están cerca de la cruz y lejos de Cristo, que realmente vean más allá del madero, vean más allá de la cruz, vean a quien colgó de ella. Porque por esta cruz se ha matado gente. Por esta cruz muchos se han ido al infierno, no es la cruz lo que salva. ¿Quieren que les responda la pregunta del inicio? ¿Quieren que les diga qué es lo importante de todo esto? ¿Quieren que les diga qué es lo esencial, qué es lo fundamental? ¿Por qué nos reunimos? Se lo diré. La clave la dijo el apóstol en 1 Corintios 15:3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Estamos aquí no por la cruz, sino por quien resucitó luego de la cruz. Por eso es que estamos. No hay un solo día en mi vida en que no piense que Él resucitó por mí, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. No hay un solo día en mi vida en que no piense que yo pude haber sido un religioso más cerca de la cruz y lejos de Cristo. Si solo tienes cruz, te pareces a Pilato. Si solo te acerca a Cristo una cruz colgada del cuello, o si solo vienes una vez al año a la iglesia, no tienes mucho que envidiarle a los soldados que juegan debajo de la cruz. Estás cerca de ella, pero lejos de Cristo. Pero damas y caballeros, cuando tienes a Cristo, la vida te cambia. Cuando tienes a Cristo eres como el delincuente, tienes valor por primera vez. ¿Quieren que les diga otro perdedor? Yo era un perdedor.
Todos nosotros, la mayoría, éramos perdedores. Nadie nos había mirado nunca en la vida, porque los valores fueron cambiados, porque vale el que tiene dinero, el que tiene auto del año, el que tiene buen cuerpo, buen físico y es linda o atractivo. Eso es lo que vale. Pero el Señor le asignó valor al delincuente, llevándoselo al paraíso. El Señor me dice que te diga, no importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo o lo que estés por hacer, tú vales simplemente porque me reconoces, porque me miras a los ojos y dices, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor de señores. ¡Aleluya! Vamos, denle un aplauso al Señor de señores. La historia está cambiando con los héroes cotidianos. Viene un tiempo de esperanza y amor, algo histórico. Llenos de alegría, porque los sueños se realizan con la fuerza de la fe en tu interior, algo histórico. La historia acaba de comenzar, la escribes en los muros de la catedral, un sueño como nunca existió, algo histórico pasa en la catedral. Yo quiero dedicar este mensaje a los que dicen, sabe, yo necesito una palabra que encienda mi motor, que recargue mis baterías para el resto del año, porque hay algo que me detiene y no sé qué es. Hay algo que está fallando en mi interior y que en ocasiones te está costando la unción, te está costando la victoria, te está costando lo mejor que podrías tener de Dios. Ustedes saben que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y hay de los que dicen, sabe, yo me conformo con lo que tengo porque esperaba lo mejor, pero no llega. Sería feliz si lograra la tenencia de mis hijos. Sería feliz si Dios me diera ese ministerio que a esta altura creo que tal vez me equivoqué y Dios nunca me va a dar. Entonces mi mensaje va dirigido a aquellos que le falta 5 para el centavo. Los que dicen, yo necesito que algo suceda. Los psicólogos dicen que tenemos 10.000 pensamientos por día. Para cualquiera, no hay diferencia entre hombre y mujer. Aunque creo que las mujeres hablan un poco más, pero no tiene que ver con el pensamiento. 10.000 pensamientos por día, o sea, son 3.650.000 pensamientos al año. O sea, no podemos subestimar la mente en esto de que nos falta algo para que Dios nos bendiga. Cuando la Biblia habla del corazón, está refiriéndose a la torre de control de nuestro espíritu. Uno dice el corazón es un órgano, el corazón no piensa. Pero cuando la Biblia se refiere al corazón, está hablando puntualmente de nuestra mente. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Y si una persona puede controlar sus pensamientos, controlará sus acciones. Todas las batallas, las morales, las espirituales, se libran en la mente. Lo que temes te sobrevenderá. Si tienes temor de que tus hijos se van a perder, tus hijos se van a perder probablemente porque tarde o temprano lo que tu mente está generando producirá palabras de maldición. Si temes que vas a ser pobre, posiblemente seas pobre. No estoy hablando de confesión positiva donde uno dice palabras, palabras y ocurre. No, lo que digo es que nuestra mente tiene el poder hasta de enfermarnos. La mente es una usina, una torre de control, pero también es una refinería llena de tubos donde entra lo grueso, entra lo que está viscoso y sale un aceite refinado si es que la mente la utilizamos como corresponde. Administramos nuestro dinero, administramos nuestro tiempo, administramos nuestra agenda, obviamente con el tiempo, pero muchas veces no administramos la mente. Y la Biblia dice, 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Proverbio 4:23, ¿conocen ese versículo? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Pero me gusta la otra versión que dice, del mismo versículo, ten cuidado con lo que piensas porque tus pensamientos gobiernan tu vida. Un joven curioso que empieza a jugar con la tabla Ouija y luego termina internado y atrapado en el ocultismo, piensa, yo lo puedo manejar. Alguien que empieza, una mujer casada que chatea con un hombre que no es su esposo
y que luego termina en la ruina matrimonial porque conoce a un hombre y se enamora de un desconocido a través de una red social, piensa, yo esto lo puedo manejar, sé hasta dónde puedo ir. El hombre que mira un poco de pornografía y solo mira algunos sitios para adultos, dice, bueno, yo esto lo puedo manejar, yo sé cuándo detenerme. Aquel que comenzó como un juego inocente, el coqueteo, o aquel que un día abandonó la oración, a pesar de que era un ministro de Dios, pensó, yo lo puedo manejar. Cuando necesite, puedo orar y recuperar el tiempo perdido. Nadie dice, sabe, voy a pecar porque quiero ser maldecido y quiero salir de la bendición de Dios y quiero salir de la cobertura divina. La mayoría, cuando uno ve un derrumbe, cree que ocurrió de la noche a la mañana, pero a veces como cuesta tener un éxito 20 años de la noche a la mañana, también cuesta generar un derrumbe 20 años de la noche a la mañana. No es que ocurre de golpe, no es que decimos, fulano cayó en pecado, menganito abandonó la fe. Si uno pudiera inmiscuirse en su vida, veríamos de que algo comenzó en la mente, como si fuera una serpiente de coral, que depositó su huevo venenoso, su huevo de áspid, y eso quedó en la mente y fue al principio un coqueteo y decir, yo lo puedo manejar. Eso es el pecado, señoras y señores. Gente que pensó que podía manejarlo y que podía controlarlo. Pero tú no puedes controlar a un león, aunque te creas un domador. Tú no puedes controlar a una serpiente, aunque creas que lo puedes controlar. El famoso entrenador de cocodrilos americano terminó su vida en una tragedia. Él decía que sabía cada movimiento de los cocodrilos, que él podía percibir antes que diera el zarpazo con un cambio de la vista del reptil. Él sabía qué actitud tomar. Y por alguna curiosa razón un día vimos en vivo y en directo cómo un cocodrilo terminaba con la vida de quien pensaba, yo lo puedo manejar. Siempre hemos dicho esa tontería, yo lo puedo manejar. Si uno pudiera hablar con los que mueren en un accidente de tránsito y le dirían, ¿por qué ibas a tan alta velocidad? Te diría, es que pensé que yo podía controlar el automóvil. Si tú le preguntas a un hombre que abandona su matrimonio por un ataque de testosterona y una pasión hormonal de 10 minutos, te diría, es que yo pensé que lo podía manejar. ¿Qué es lo que hace que de pronto los pensamientos gobiernen y determinen nuestra vida? Y este es el versículo que yo quiero regalarles, que escriban en las tablas de vuestro corazón, que aten a vuestro cuello. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha sido concebido, no se olviden esa palabra, engendra el pecado. Aquí hay un embarazo. Cuando el deseo ha sido concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Ese es el primero, empieza con el coqueteo, con la seducción. ¿Saben lo que es la seducción o el coqueteo, el filtreo, decimos en nuestro país? Yo la miraba a Liliana cuando éramos solteros y le decía, perdón, pero tienes una costilla que me pertenece. ¡Ah! Y ella caía derretida. A la semana siguiente, todas mis seducciones eran bíblicas. A la semana siguiente le dije, ¿será pecado que has robado mi corazón? ¡Ah! Y ella temblaba, decía, ¡wow! ¡Gloria a Dios! La unción la tocaba. Si no existiera, le pediría a Dios que te creara. Y ella decía, gloria al Señor. Y luego le cantaba un coro, tan enamorado, del apóstol Montaner. Pero yo recuerdo la seducción. Pero luego nos casamos y vino la consumación de ese amor. Es la comparación que hace Santiago, pero con un ejemplo que con solo leerlo me hace correr un frío por la espina dorsal. ¿Qué es la seducción en la mente con el pecado? Bueno, yo vi la película restringida, pero porque estaba mi actor favorito, nada más. Yo leo Playboy o Penthouse porque solo miro los artículos. Me gustan mucho los artículos de esa revista, casi ni miro las fotos. Yo tengo Facebook porque hay que relacionarse, pero cuando yo veo que toma otro color o estoy hablando mucho con alguien del sexo opuesto, yo inmediatamente sé dónde parar.
Yo tuiteo a veces con hombres o mujeres casadas, pero yo me sé ubicar. Eso es la seducción. El diablo nunca viola a nadie. La peor falacia de los creyentes es cayó en pecado. Porque pensamos que vamos por la vida, ¡ah! Cayó en pecado. No cayó. Nadie cae en pecado. El apóstol dijo, quien se cree firme, mire que no caiga. No dijo el que está firme, mire que no caiga. El que está firme no cae. El que se cree firme cae. Y caer en pecado es una falacia. Nadie cae en pecado, entramos en pecado. Y a veces hay gente que dice, ay pastor, no sé cómo fue. No sé cómo fue. Estoy embarazada, pero no sé cómo fue. Mi reacción es, ¿te violaron? Ay, no, pero es como si fuera, porque me sedujo, le gustó. Nadie la violó. Ay, es que no sé qué me pasó, el diablo me engañó. El diablo no viola a nadie. El diablo es un gran seductor. El diablo no te agarra y te viola y tengo un hijo del diablo. Nunca pasa así. El diablo te dice una vez, ¿qué te va a hacer? Vas a ministrar, no estás en oración, pero vamos, si acaso no eres tú el que ministra, es el Espíritu Santo. No es tan malo, le hiciste una caída de ojos a la muchacha. No es tan malo. Una cosa es acostarse con ella, pero lo que hiciste fue una guiñada de ojo. Es más, hace bien a tu estima, significa que todavía estás atrayendo al sexo opuesto. Y si tu estima está sana, puedes ministrar mejor. Ese es el diablo seduciendo. Y te seduce, ¿eh? Y te dice cosas hasta bíblicas. Mira a David, lo importante es cómo él se arrepintió. Así que tú puedes poner en stand-by un momento a Dios y cuando te sientas bien, regresar. Cuando nos entregamos a la seducción del diablo, hasta el momento de nuestro arrepentimiento genuino, ponemos a la unción, a la santidad, a la paz mental y a la comunión con Dios en lista de espera. Y pierdes la paz. Y te dice, ¿por qué estoy pecando? Porque dijiste, yo después me voy a arrepentir, yo sé que está mal. Yo nunca me he encontrado con un creyente que me diga, estoy pecando y lo disfruto. Nadie. Si está convertido de verdad y fue transformado de verdad, dice, yo sé que estoy mal, pastor, pero ya me voy a poner en condiciones. Solamente es un momento, un recreo, pero no hay recreos en la integridad. No funciona así. Esto va demasiado rápido, Dios puede levantar a otro en tu lugar y lo que tenía para ti te lo puedes perder, además de las consecuencias del pecado. No puedes evitar las consecuencias, la factura del diablo es como el IRS, siempre llega. ¿Puedes recordar la primera vez que perdiste la virginidad espiritual? Cuando tu mente se transformó de pura a manchada, pasaste de ser santo a pecador, ¿puedes recordarlo? ¿Cuándo fue la muerte de los pensamientos puros y cuándo comenzó el fin de la inocencia? Hubo un momento en que perdiste la virginidad. Dios te había salvado, Dios había muerto por ti, su sangre te había limpiado, estabas agradecido, servir a Dios era un privilegio. ¿Cuándo fue después que fuiste seducido, seducida? Y no hablo de sexo, hablo de cualquier otro pecado, porque en la lista de pecados donde está el chismoso está el homicida. Hablo de chisme, hablo de celos ministeriales, hablo de envidias. ¿Cuándo fue que perdiste la virginidad y te volviste déspota? Y el mal humor fue tu carácter que sobreabunda por encima del resto de los días. ¿Cuándo fue el momento que perdiste tu inocencia? ¿Recuerdas la primera vez que mentiste en un examen siendo cristiano? ¿Recuerdas la primera vez que te permitiste un insulto? ¿La primera vez que llegaste tarde y te disculpaste echándole la culpa al tránsito? Y llegaste tarde porque te habías dormido. Y te dicen, pero ¿quién no hace esas cosas? Recuerden, son las pequeñas zorras los que generan el problema. Son los pequeños atavíos de Egipto los que nos hacen postrar ante un becerro de oro. Y yo dije al principio, yo sé que a algunos les va a molestar, pero yo no podré dormir en paz esta noche si no les digo esto. Dios cuando habla esto no es porque nos condena. Yo sé cuando un pastor habla y lo que nos agarra es culpa. Eso no sirve. La culpa no hace que nadie cambie de vida. Pero yo sé cuando la palabra viene de Dios y lo que genera es convicción de pecado.
Y se te conmueven las entrañas. Y dices, sí, yo recuerdo cuando perdí mi virginidad espiritual. Cuando me burlé de otro por primera vez. Cuando tuve celo de otro líder y hablé mal de él sin conocerlo. El apóstol Pablo decía, yo no tengo tiempo para ocuparme de los demás, bastante conmigo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. ¿Cuándo fue que nos dejamos de parecer al apóstol? Nos dejamos de parecer a Cristo y perdimos la virginidad cuando el diablo nos sedujo e hicimos el amor con él. Y no fue una violación. Acariciamos el pensamiento, dijimos solo será un momento. ¿Saben lo que dicen los jóvenes? Estoy atado a pornografía y les digo ¿cómo empezó? Y dice solo fue mirar unas imágenes. Un muchacho me escribió hace unos días en un correo y dijo ¿sabe cómo yo me até a la pornografía? Yo iba al correo todos los días y buscaba los catálogos de lencería que le llegaban a mamá. Y usted dice, un catálogo de lencería es inofensivo, pero por alguna razón Satanás se las arregló para seducirle los ojos. Y él no pudo matar de hambre sus ojos, él miró, codició, se imaginó, y entonces Satanás le dijo, vamos, un poco más. Eva, ¿en serio que no puedes comer del árbol de la vida? ¿En serio Dios te dijo eso? Vamos. No fue una serpiente diciendo, ¡sí, come! No fue eso. Fue la seducción de un gentil caballero diciendo, vamos. Este Dios aguafiestas que no te permite divertirte un poco. Hace poco un líder de la iglesia le dijo a otra líder, vamos, ¿no te quieres divertir? Y la muchacha le dijo, pero tú no eres un líder de la iglesia. Y él dijo, sí, pero hay que divertirse. No quiero estar en tus zapatos, muchacho. Porque hay tantas mujeres por las que puedes pecar afuera si tienes ganas de pecar. Y encima estás usando lo santo para prostituirte. Deja que el diablo te seduzca a ti, no te arrastres a otra persona contigo. Yo he aprendido a tener temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Díganme amén. Y que el Espíritu Santo contriste nuestro corazón. Él te hace el amor y empieza el primer trimestre del embarazo. Santiago dice, se concibe. La síntoma del primer trimestre es falta de intimidad con Dios. Te empieza a faltar la comunión. Así como una mujer en los primeros meses de embarazo está un poco descompuesta y no quiere estar con su esposo porque hay una revolución en su cuerpo, eso pasa cuando Satanás engendra el pecado, se te corta la comunión con Dios. Y si tú estás aquí y dices, sabes, honestamente ya ni leo la Biblia en la semana, ya no oro, no tengo mi propia historia con Dios, es danger, 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 las alarmas que te están diciendo, estás en el primer trimestre. Náuseas por no poder digerir las bendiciones de Dios a causa de la culpa. Job 15:35 dice, conciben iniquidad, dan a luz maldad y en su vientre se genera el engaño. Luego pasas al segundo trimestre, donde en la gestación del pecado el feto pecaminoso se implanta dentro y te empiezas a acostumbrar. Yo viví 4 embarazos, nos embarazamos 4 veces. Y recuerdo que cuando mi esposa entraba al segundo trimestre, ya el feto se acomodaba y ella estaba más cómoda y su cara resplandecía. Y yo he hablado con líderes que pecan hasta que se acomodan a pecar. Y cuando hay que llenar una forma te ponen casado. Y uno dice, pero ¿estás casado? Bueno, como si lo fuera, porque estamos hace como 20 años en unión libre. ¿Estás en pecado? No. Estamos hace como 20 años, tenemos 5 hijos. ¿Estás en pecado? Pero es como que el feto se le metió, se le encajó y están engendrando la muerte, pero no se dan cuenta. Y yo quisiera ser más suave, pero no hay manera de llamar al pecado de otra manera. Le decimos al chisme, desahogo en familia. Es chisme. Yo no estoy chismeando, si no me puedo desahogar con mi mujer, ¿con quién me voy a desahogar? Es chisme. Porque la Biblia no dice chisme familiar y chisme con ajeno. Chisme. Y en algún momento te acostumbras a eso. Yo conocí familia, o no, Liliana, que conocíamos familias que destrozaban desde el pastor para abajo, no quedaba nadie con cuero. Era la costumbre de la familia. Y delante de los hijos, y delante de los adolescentes, viste el pastor cómo se vistió hoy, qué corbata llamativa. ¡Ay, eso sugiere! Y esos gorilas de seguridad, ¡qué gorila! Delante de los hijos. Y los hijos siendo envenenados. Hay gente que se toma el veneno y quiere que se muera el otro.
Y se toman el veneno y se toman el veneno. Resultado final, esos hijos tienen 17, 18 años, emancipan, no te pisan una iglesia, tan harto de la iglesia con tantos defectos que los padres se ocuparon de poner en la mesa. Y el diablo te seduce, dice, ves que es un desahogo en familia, con alguien lo tengo que decir. Es un lujo que no te puedes dar. Porque fue un desahogo en familia también los que murmuraron contra Moisés. Aarón y María eran parientes de Moisés y Dios dijo, es como un escupitajo en el rostro que hayan murmurado. Oh, descubro un Dios que dice en el Salmo 7:14, miren el preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira, aunque te acostumbres. Y llega el tercer trimestre, el padre está cada vez más incómodo, no puede dormir porque ya el pecado respira, come por su cuenta y está creciendo. David lo definió así, mientras callé, envejecieron mis huesos. Hoy les dije que hay muchos enfermos a causa de la mente, es verdad, porque el pecado te hace somatizar. Cuando uno peca, te empiezas a enfermar, te duelen los huesos, estás de mal humor, te afecta lo espiritual, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y el cuerpo es afectado como el alma cuando el espíritu empieza a morir. Todos los seres humanos somos dimensionales, alma y cuerpo. Nos transformamos en tridimensionales cuando nuestro espíritu se vivifica. Y cuando el espíritu muere, tienes una muerte dentro. ¿Y saben lo que es comer algo que está muerto y que empieza a despedir olor? Tener algo cadavérico dentro. Eso es lo que te enferma. Hay muchas enfermedades que vienen a causa de ese desliz o de ese embarazo y ese feto que está creciendo. Y los obstetras y las parteras de Satanás siempre están de turno para el nacimiento vergonzoso, para ese momento que tienes al pecado, que no es un bebé acurrucado. Ojalá que de todo este mensaje les quede el asco al pecado que yo tengo, que tiene Dios. Ojalá que de todo este mensaje no se quiten la imagen mental que les voy a decir ahora. Oigan esto, traten de graficarlo. El pecado no es un bebé para ser acurrucado cuando nace. Es un esqueleto hediondo, lleno de líquido cadavérico en tus brazos, chorreando líquido cadavérico. Es un esqueleto hediondo que te traerá amargura. Dará luz la muerte, la deformidad. Porque el diablo tarde o temprano saca luz. Él quiere mostrar su bebé, el bebé de Rosemary. Él quiere mostrar su bebé, su obra maestra. Este era un ungido de Dios. Esta podía haber sido una tremenda mujer de Dios, pero la seduje. La rodeé, le hablé con mi voz varonil, cayó en mis redes, la embaracé, lo embaracé y ahora nace el pecado. Y un día leemos las revistas cristianas, los portales por internet y decimos, fulano confesó el pecado. ¡Ay, qué dolor al cuerpo de Cristo! Satanás festeja otro nacimiento. Ha nacido un bebé más, el fruto del pecado. Y hoy el Señor a esta altura del año dice, yo quiero darte ese centavo que te falta para que seas feliz. Yo quiero que tu compañía sea bendecida, quiero que tus cosas vayan bien, quiero que tus finanzas vayan bien, pero el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más alejado de lo que pensabas estar y te costará más de lo que pensabas pagar. Y el Señor me dice que te diga, hoy estoy hablando y tus entrañas se conmueven porque yo necesito que hagas un cambio radical en tu vida. Vamos a tomar un momento para sacar a luz esos pecados. No enfrentándolo a todos, pero diciéndole al Señor, la Biblia dice, si confesamos, Él es fiel, nuestros pecados, Él es fiel y nos perdonará de toda maldad. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Todo lo que has dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz y lo que se ha susurrado a puerta cerrada se dirá desde las azoteas. Lucas 12:2. Y el Señor dice, hoy es el día. Hoy es el día para que digas, Señor, yo quiero rehacer mi vida, yo quiero confesarte lo que está mal. Yo quiero que tú entres en mi corazón y hagas una limpieza absoluta. He perdido mi virginidad, regálame la santidad y la integridad otra vez. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. En segundo lugar, oremos para que Dios nos dé una terapia de reemplazo de pensamientos. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nos hemos zambullido en la basura, y déjenme que les diga con qué autoridad les hablo, con la autoridad de quien se zambulló en la basura muchas veces. Yo he pecado, he fallado a Dios tantas veces.
Y el Señor me ha dicho, si llenas tu tanque con basura o llenas tu tanque con humo de experiencias pasadas, no te podré usar. Y periódicamente el Señor me dice, sé lleno del Espíritu Santo. No dice sé lleno de la imposición de manos, sé lleno de una agenda cargada, sé lleno de una iglesia creciente, sé llenos del Espíritu Santo. Y Dios dice, reemplaza tus pensamientos. Si has pasado más tiempo en Facebook que con la Biblia, tienes que hacer un reemplazo de pensamiento. Si has pasado más tiempo en Internet que con la intimidad de Dios, tienes que hacer un reemplazo de pensamiento. Tienes que hacer que tus ojos reboten. Matar de hambre a tus ojos, matar de hambre la lujuria. Ves a alguien atractivo o atractiva, mata de hambre los ojos, aunque te mueras por ver. Si logras que por 6 semanas tus ojos mueran de hambre, habrás tenido la victoria. ¿De dónde saco esta conclusión? No es bíblica, pero dicen los que estudian el comportamiento humano que cualquier persona gordito, que quiera dar vuelta a su metabolismo y ser flaco, deberá luchar por 6 semanas y luego dará vuelta al metabolismo. Para cualquier cosa. Te cuesta hacer ejercicio, ve obligado 6 semanas y luego de 6 semanas lo harás como algo natural. El médico te ha dicho que tomes mucho agua y dices que no lo trago el agua, no lo soporto. 6 semanas, oblígate y luego la necesitarás para hidratarte. Tiene que resultar también para esto. Ora 6 semanas, ayuna 6 semanas, lucha. Señor, yo quiero matar mi carne hasta tener la mente de Cristo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme amén. Walt Disney cortaba cualquier fragmento de la película, decía que arruinaba la continuidad del film. Y le estaba mirando un documental que una vez los animadores de la película Blancanieves estuvieron trabajando 264 horas para una escena donde los enanos le hacían una comida a Blancanieves y volcaban y hacían un desastre. Una escena de 4 minutos. 264 horas para 4 minutos. Cuando Walt Disney la vio, cortó esa parte porque dijo, arruina la continuidad del guión. La gente se olvida del guión por divertirse esos 4 minutos. Entonces hay algo en nuestra vida que tiene que ser editado, cortado ya, porque arruina la continuidad de la unción. Arruina la continuidad de lo que Dios quiere darnos. Dios dice, cambia hoy el patrón de tu mente. Termina la carrera bien. Hay algo que necesitamos extirpar. Y el Señor dice, yo te he traído aquí, algunos, desde los confines de la tierra. Gente que ha venido, algunos de Dinamarca, otros de Colombia, de Honduras, de Argentina, porque tengo algo para decirte. Con temor, con temblor y con el amor del Espíritu. Si las entrañas se te conmueven y hay convicción de pecado en tu vida, es porque el Espíritu Santo dice, yo no quiero cambiar los planes que tengo para ti. Yo quiero que las naciones sean transformadas por ti, pero necesito que cambies el patrón de la mente. En el día de hoy, quiero demostrarle a América Latina de que Argentina se va a poner en pie porque Cristo, porque la Biblia y porque los valores morales vuelven a la nación argentina. Sueño como nunca existió. Algo histórico pasa en la catedral. La historia está cambiando con los héroes cotidianos. Viene un tiempo de esperanza y amor, algo histórico. Llenos de alegría, porque los sueños se realizan con la fuerza de la fe en tu interior.
vistió. Algo histórico pasa en la catedral. Tengo una palabra para personas que están cansadas de haberlo intentado y han fracasado. Sienten que han emprendido cosas en la pareja, en el ministerio, en las finanzas, y por alguna razón están cansados porque todo lo que emprenden les sale mal, o dice, no es que yo no lo intenté, lo estoy intentando, pero cuando comienzo, cuando veo que parece que todo se está abriendo, se vuelve a cerrar. Recibí un correo electrónico la semana pasada de una señora, una dama que me decía, pastor, yo veo que parece que todo se abre. Voy al servicio los domingos y parece que el lunes, martes las bendiciones comienzan y el miércoles viene otro problema peor. Dice, como que el diablo se me levanta después que yo veo que las bendiciones empiezan a aparecer. O sea, siente como que está ganando el partido de la vida y a último momento le meten un gol y lo dejan fuera, la dejan fuera del campeonato. Entonces yo titulé el mensaje de hoy, sentí muy fuerte. Hace 3 semanas que tengo esta frase, solo una frase. A veces el Espíritu Santo me da la historia. Y estoy en un avión o estoy en casa y me dice, esta es la historia que quiero que compartas. A veces es un título, a veces es una frase. Y esta frase yo se la comenté a Liliana, mi esposa, cuando llegué de viaje. Le dije, hay una frase que me da vuelta que es vuelve a empezar. Tengo que decirle a la gente, a la iglesia, a los que nos están mirando por televisión, que tienen que volver a empezar, que tienen que volver a arrancar, aunque lo hayan intentado una y otra vez. Es tiempo de volver a empezar. Y entonces quiero contarle algunas historias cortas de gente que volvió a empezar. Gente que cuando creía que ya no podía más y había llegado a la situación límite de sus fuerzas, volvió a empezar y a partir de ese nuevo comienzo, Dios lo bendijo, tuvieron éxito, no solo en los negocios, en los matrimonios, en todo lo que emprendían. Y son historias de personas que existieron. Un hombre intentó hacer 5 compañías de automóviles y las 5 presentaron quiebra. Si yo hubiese estado en el lugar de ese hombre, digo, no, este no es mi negocio, tengo que dedicarme a otra cosa. 5 veces inició una compañía de automóviles y las 5 presentó quiebra. Pero él dijo, tengo que volver a comenzar. Y comenzó por 6ª vez y esa sí tuvo éxito. El hombre se llamaba Henry Ford. Otro hombre en sus comienzos fue despedido de un periódico y la causa del despido fue, le falta imaginación y no tiene buenas ideas. Él quería dibujar en ese periódico, pero sin imaginación y sin buenas ideas, jamás podré ser parte del team, del equipo de este periódico, le dijeron. Él comenzó después una serie de empresas y efectivamente fracasó, porque las palabras del dueño del periódico resonaban en su mente, hasta que se metió en un garage y solo vio un ratón correr por entre las piernas de donde él tenía su tablero de dibujo. Y entonces se le ocurrió dibujar el ratón. Nacía Mickey Mouse y Walt Disney se convertía en leyenda. Un japonés llamado Akio Morita, qué lindo nombre para cuando tengan un hijo, si es japonés, claro. Dijo, yo nací para inventar, y creó una olla con la que quería ser millonario, una olla para hacer arroz, para cocer arroz o para cocinar arroz, pero fracasó rotundamente una y otra vez. Y cada vez que iba a presentar su invento le decía, tú naciste para cualquier cosa menos para inventar algo. Pero él continuó y volvió a comenzar y fundó la compañía Sony, que conocemos hasta el día de hoy. El siguiente fue rechazado por su equipo de básquet en su escuela porque decían que no tenía puntería para acertar los tiros y que no había nacido para el deporte. Hace poco él le dijo a una cadena de deportes de televisión, he fallado 9.000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador y he fallado, pero siempre vuelvo a comenzar y por eso tengo éxito. El hombre se llama Michael Jordan. Lo rechazaron 1009 veces su receta. Le dijeron, los americanos jamás comerán pollo frito. Y el coronel Sanders no se dio por vencido y fundó una cadena que hoy cotiza en millones, Kentucky Fried Chicken.
que yo le digo KFC, ¿no? Que es la manera que decimos los argentinos. El hombre no habló hasta que tenía, el niño no habló hasta que tenía 4 años. Si tienes un niño, tiene 4 años y no habla, yo creo que estarías preocupado o preocupada. Así que él aprendió a leer la escena a los 7 años y cuando lo llevaron efectivamente a los psicólogos dijeron realmente su hijo es deficiente mental. Es lento, es antisocial y tiene un problema en la cabeza. Fue expulsado de la escuela, hablando en términos hispanos, por burro. Fue expulsado de la Escuela Politécnica de Zúrich por retrasado mental. Claro, no sabían que estaban expulsando a Albert Einstein. Otro niño, en sus primeros años, los maestros le dijeron que era demasiado estúpido para hacer cualquier cosa. Perdonen que la frase suena heavy, pero así la dijeron. Este niño es demasiado estúpido para aprender cualquier cosa. En el trabajo no le fue mejor, ya que fue despedido de sus 2 primeros puestos de trabajo por lo que no era productivo. Se llamaba Thomas Edison. Él quería ser actor y los ejecutivos de la industria del cine le dijeron que no tenía lo que se necesitaba para llenar la gran pantalla, que nunca sería una celebridad de Hollywood. Y él dijo, yo volveré a intentarlo, y se presentó en cuanto casting hubo y se transformó en el intérprete de Indiana Jones, Harrison Ford. El siguiente fue rechazado de la Universidad de California del Sur de cine y televisión en 3 ocasiones. Fue rechazado del colegio porque le decían que no había nacido para el cine. 35 años después volvió para tener su título y era el único adulto que estudiaba con todos los muchachos que estaban allí para llegar a algo a hacer en el cine. Él volvió a la escuela en el 2002 para completar finalmente sus estudios. Porque aunque le decían que no servía, él decía, yo sé que si vuelvo a comenzar una y otra vez tendré la oportunidad. Se llamaba Steven Spielberg. Jimmy Denny, gerente del estudio de grabación más grande, despidió a un novato cantante diciéndole, usted no tiene timing para esto, usted no tiene talento, dedíquese a manejar un camión. Y ese día le cerraba la puerta a Elvis Presley. Otra compañía de discos de las más importantes escuchó a un grupo y le dijo, no me gusta su sonido y esa música de la guitarra jamás va a gustarle al público, nunca van a llegar a nada. Ellos no se dieron por vencidos, no se resignaron y eran los Beatles. Los últimos 2. Un muchacho presentó un plan de negocios a su profesor de la secundaria y el profesor le puso una F porque dijo, aunque está pasable, es ciencia ficción. Esto de llevar paquetes de puerta a puerta nunca va a resultar en los Estados Unidos de América. Él no se dio por vencido y aunque le dieron una F, Fred Smith siguió adelante, volvió a comenzar y fundó FedEx, un negocio que se evalúa en 6 billones, no millones, anuales. Yo quiero fundar algo así, por Dios. O tener a alguien aquí que diezme así, ¿no? Pastor, tengo el diezmo de mis 6 billones, ¿dónde lo pongo? Le hacemos un servicio para él. Dios nunca te va a usar, no sabes hablar, no tienes carisma y nunca pasaste por el seminario, le dijo un pastor a un adolescente de 17 años. Y cuando este muchacho llegó a los 30, los demás pastores le dijeron, él no es un predicador, solo es un payaso que pasará de moda. Hoy ese muchachito es este hombre que les predica a ustedes hoy porque volvió a comenzar. Ahora, yo podría quedarme toda la tarde contándoles de gente que volvieron a empezar, que no escucharon cuando otros le dijeron, nunca lo vas a lograr, no tienes lo que se necesita, nunca serás millonario, nunca serás famoso, nunca serás un predicador, nunca serás... Toda la vida hemos escuchado profecías negativas como esta. Algunos nos comparan con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros pares. Algunos se dejan llevar por la ropa que vestimos, por el barrio donde salimos, por la forma en que hablamos, por los países de donde venimos. Y entonces un día nos catalogan y nos dicen, tú nunca vas a hacer nada. Si a eso le sumas que quizá eres divorciada, divorciado, separado, indocumentado, inmigrante, no hablas inglés, tienes una carga adicional para creer lo que realmente te han dicho. Nunca volverás, nunca lo lograrás, nunca estarás en las grandes ligas, nunca serás de esos que escriben la historia, nunca te recordarán cuando ya no estés por aquí, no dejarás una huella en la arena por donde pasaste. Y yo, sin embargo, sentía en mi corazón esta semana que le dijera a la iglesia una y otra vez, tienes que volver a empezar. ¿Cómo? Un ladrillo a la vez. Mi mensaje hoy va para aquellos que dicen, es que yo no sé cómo empezar porque a mí se me derrumbó la familia, se me derrumbó el hogar, se me derrumbó el negocio.
Por eso les leí al principio de este mensaje estas historias. Gente como Henry Ford, que 5 compañías se le quebraron. Gente que les dijeron, nunca los americanos comerán pollo frito. Otros que iban a casting y le decían, tú no tienes lo que se necesita para el cine. Sin embargo, persistieron. Hoy ganan millones, hoy son gente conocida. Otros han hecho inventos por el bien de la humanidad. Me pregunto qué pensará, qué habrá pensado mientras existía el profesor que trató de retrasado a Edison o a Einstein. Me pregunto qué habrán pensado esas maestras cuando el retrasado mental descubría de pronto la ley de gravedad o descubría la bombilla eléctrica. Fracasaban, pero tenían algo en particular. Siempre lo volvían a intentar. Y creo que lo peor que nos puede ocurrir es resignarnos. Una vez oí la historia de que el diablo entró en quiebra, le estaban por rematar el infierno, y entonces empezó a vender todas sus armas. Y tenía a la venta el arma de la seducción, el arma de la lujuria, el arma de la fornicación, el arma del adulterio. Todo estaba en venta. El arma del asesinato, de la mentira, todo. Y allí fue un comprador que no sabemos quién es, pero le decía, quiero comprarte todas tus armas, todas. El diablo dijo, te vendo todo menos una. Con ese solo arma yo puedo hacer que cualquiera baje los brazos. Y por consecuencia nunca han de lograr lo que han nacido, el propósito por el cual fueron engendrados. Yo puedo vender todo, pero quiero quedarme con el arma de la resignación. Si logro que la gente se resigne, si logro que la gente se entregue, baje los brazos, se rinda, entonces lo habré logrado todo. Con ese solo arma puedo librar una gran batalla espiritual, dijo Satanás. Por supuesto, es una metáfora, no está en la Biblia, pero me aterra pensar que bien podría ser cierto, la resignación. A veces yo oro por gente aquí que me dice, pastor, estoy rendido, no puedo más. Pastor, estoy bajando los brazos, siento que la vida me cayó encima como un volquete sobre mis hombros. Entonces yo siempre le digo, no puedo orar por ti si no te levantas, si no crees que Dios lo puede hacer. Porque es la fe lo que mueve la mano de Dios, no la lástima, ni la frustración, ni la resignación. Jamás en la Biblia veremos que Dios o Jesús cuando caminaba por la tierra decía, ay, qué lástima que me da, lo voy a sanar. Siempre el Señor decía, tu fe te ha salvado. No he visto tanta fe ni siquiera en Jerusalén. He aquí tu fe me asombra. Era la fe lo que hacía que resucitara los muertos, que los paralíticos caminaran, que los ciegos veían. La fe es la que mueve la mano de Dios. Y Satanás sabe que si logra resignarte, que baje los brazos, habrá logrado lo mejor que él puede lograr en ti, que nunca más vuelvas a levantarte. De toda esta gente que yo les leí hace un momento, no sé cuántos tenían a Cristo en su corazón, pero me motiva a pensar que la mayoría de ellos quizás no lo tenía. Y aún así, el poder de la resurrección, por haber sido hechos a imagen y semejanza del Señor, está en ellos. Y yo les hablo hoy a los que sienten que sus sueños se le han muerto. Déjame que te diga de parte de Dios, aunque parece que hiciste un funeral en tus sueños, la semilla sigue siendo viva y Dios nunca te va a dar un sueño si no es para que se cumpla. Tardará, pero ese sueño se va a cumplir, esa visión se va a cumplir. ¿Cuántos creen en ese Dios? Yo lo creo. La Biblia narra el incidente de que había un hombre llamado Zorobabel que había comenzado a construir el templo, y cuando él comenzó a construir, todos alrededor le dijeron, no lo vas a lograr, no vas a poder, y se opusieron, y él, habiendo comenzado los cimientos, esperó 10 años sin construir. 10 años, no debe haber peor cosa, digo, que comenzar los cimientos de algo y después detenerlo, porque esos cimientos te golpean en la cara diciendo, no lo has podido lograr. De hecho, la Biblia dice, Jesús dijo, no sean como esa gente que tiene torres a medio terminar. Es preferible que antes de comenzar se sienten y calculen a ver si tienen lo necesario para acabarlo, no sea que después que hayan comenzado no tengan lo necesario para terminarlo. Y hay gente aquí que dice, ¿sabes? Yo tengo un matrimonio a medio terminar, una familia a medio formar. Yo tengo una empresa que comenzó bien, pero ahí está estancada. Tengo sueños que los tengo allí. Hay artistas aquí que trabajan de cualquier otra cosa menos de lo que Dios les dio para hacer con sus manos. Hay gente aquí que son escritores, poetas, compositores. Pero me dicen, pastor, yo no puedo vivir de eso, yo lo sé. El punto es que no es que vivas de eso, el punto es que has dejado esos sueños de lado, los has enterrado bajo una pila de frustraciones, decepciones, intentos fallidos. Y entonces cuando ese sueño queda enterrado bajo un montón de malos intentos o cosas que no resultaron,
De pronto viene un predicador como yo y te dice, vuelve a empezar, y tú dices que yo no tengo fuerzas. Zorobabel había comenzado, levantó los cimientos y luego tuvo que abandonar por razones de que no tenía apoyo, de que el pueblo se le puso en contra. Y 10 años después viene una profecía a través de Ageo y le dice, vayan a las montañas, traigan madera, construyan el nuevo templo y yo estaré contento y mostraré allí mi gloria. Vuelve a construir. Imagino a Zorobabel diciendo, pero ¿cómo vuelvo a construir? Si hace 10 años tengo la obra parada. Y el Señor le dice, vuelve a empezar un ladrillo a la vez, aunque sea de a poquito. ¿Cómo se construye una casa en ruinas? Pregúntenle a los que viven en la Florida y que han visto cómo los huracanes le devastan todo el sueño americano y todo lo que han construido por años. Y al día siguiente tienen que comenzar un ladrillo a la vez, levantando las ventanas, levantando los techos. No pueden decir voy a vivir en ruinas a partir de ahora porque ya no tengo ganas de volver a empezar. Tienen que volver a empezar. El clima, la vida les dice tienes que volver a empezar. Y yo quiero decirle a aquellos que han abandonado las ganas de que Dios los use, porque dice soy un fraude, Dios nunca va a terminar conmigo. Yo quiero decirles de parte del Señor, Él me dice que te diga tienes que volver a empezar. No es una sugerencia, no es si lo sientes, si los planetas se alinean, si la suegra se muere. Esto es una orden divina de parte de Dios. Tienes que volver a empezar. Yo nunca hago esto, pero hoy lo haré por primera vez, o una de las pocas veces. ¿Se anima a decirle al que le tocó a la derecha y a la izquierda, tienes que volver a empezar? Díganselo mirándolo a los ojos. Tienes que volver a empezar. No es una sugerencia, tienes que volver a empezar. Tienes que volver a empezar. Las mamis y los papás que están intentando quedar embarazados y han hecho todos los intentos posibles y ya están considerando seriamente la adopción. Yo no estoy en contra de la adopción, creo que la adopción son hijos que se eligen y a veces se los ama con un amor, no quiero decir superior, pero con un amor muy singular y especial porque uno tiene que elegirlos. Y están considerando seriamente adoptar. Yo te digo, antes de adoptar, que puede ser una posibilidad, vuelve a empezar. Eso le gustó a los maridos, ¿viste vieja? Hay que volver a empezar. Vuelve a intentarlo. Tienes que volver a empezar. Tú dices, pero es que todo fracasó. Yo por eso les leí un montón de historias. Quieren que sea más bíblico, seré más bíblico. David volvió a empezar más de una vez. David podía haber abandonado todo, aun cuando se equivocó, aun cuando pecó. Pero él volvió a empezar. Ahí estaba él cantando salmos. Luego del Salmo 51 no se acaban las canciones de David. No dice, ahora soy un pecador, no soy más digno de cantar. Él sigue cantando, él vuelve a empezar y vuelve a entonar alabanza a Dios. De modo que Dios dice su nombre conforme mi corazón. La Biblia está llena de ejemplos de gente que volvió a empezar, que se levantó de la nada. Moisés mata a una persona, es un asesino, y escapa 40 años fugitivo al desierto. Tenía miedo que los egipcios, que gobernaban y comandaban la región, le arrancaran la cabeza. Porque por defender a un judío mató a un egipcio y siendo un asesino con la culpa del asesinato, vivió 40 años proscripto de la ley. Y una zarza se le enciende en el desierto y le dice, Moisés, vuelve a empezar. Vamos, te he procesado en el desierto para que vuelvas a comenzar. Cada una de las cruzadas que hemos hecho en mi país y en otros países, cada vez que terminaba yo decía una frase, esta es la última que hacemos. No quiero meterme más en deudas. Pero Dios me dijo, emprende, porque es mi negocio, no el tuyo. Yo solo soy el mayordomo. Entonces yo iba administrando lo que sabía que Él tenía. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros aprendimos eso de la noche a la mañana? ¡Ay, qué maduro, qué sabio! Fueron años de llorar junto a la cama y decir, Liliana, ¿cómo vamos a pagar? Dios se llevó la gloria y me dejó las deudas. Y el Señor nos decía, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y yo decía, es la última, no quiero más, vuelve a empezar. Es que yo ya no quiero más, Señor, basta de deuda. Me acuerdo cuando terminamos de pagar uno de los estadios después de un año de viajar por el mundo. Y me daban 1.000 de acá, 200 de allá, 500, 3.000, y yo juntaba y pagaba, juntaba y pagaba. Apenas vivíamos nosotros y pagábamos la deuda de una cruzada evangelística. A los pocos meses que habíamos pagado todo en un vuelo a España, me levanto para ir al baño en el vuelo, en el avión, y cuando estoy esperando, porque los baños estaban ocupados,
el Espíritu Santo me habla. Usted dice, ¿qué tiene que ver el detalle del baño? Para que sepa que recuerdo exactamente cuando Dios me habló. El Espíritu Santo me dijo, vas a volver a Argentina y vas a hacer otra cruzada. ¿Te acuerdas cuando teníamos que volver al Luna Park? Yo dije, no señor, no señor. Y estaba en la puerta del baño, no señor, aguante señor, me decía la azafata. Pues estaba, no. El Señor me dijo, vas a volver a empezar. Vas a volver a comenzar. Entonces, cuando hoy en día mucha gente ve las puertas que se abren y ve que de pronto Dios tiene favor y misericordia para determinados ministerios, los miramos de lejos y decimos, qué suerte que tiene, qué bendición que tiene. Pero toda la gente que está teniendo bendiciones es porque no se rindió, porque no bajó los brazos, porque volvió a comenzar, porque peleó por lo que amaba. Cuando Dios pone un sueño, les dije hoy, Él es fiel para que ese sueño se cumpla. Soñaste con que tus hijos sirvieran a Dios y hoy están apartados. Soñaste con pagar tus deudas y hoy estás tapado de deudas. Soñaste con una hermosa familia, con un gran ministerio y has llegado acá diciendo, yo no sé por qué me está ocurriendo eso y todo parece que está cada vez más oscuro. Es el fin, pero no es el fin. Esto recién está empezando. Por eso digo siempre, cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Cuando cree que las puertas se están cerrando es porque Dios trae una bendición mayor todavía. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Yo tengo un mensaje llamado lavar las redes. La historia está en San Lucas, 5:2. La historia habla de que los discípulos están lavando las redes, no habían pescado nada. Es una historia muy conocida. De hecho, los que están mirando por televisión la habrán escuchado más de una vez. Jesús termina de predicar, ve unas barcas, ve un grupo de muchachos lavando las redes, no habían pescado nada y les dicen, boguen mar adentro, vamos a pescar. Echen las redes para pescar. Y uno de ellos le dice, Pedro o Simón, no hemos pescado nada, hemos estado toda la noche, pero como tú mandas, por tu palabra, dice una versión, echaré la red. Lavar las redes significa renuncio, me rindo. Mi pregunta es, ¿cuántos hoy están resignados? ¿Cuántos hoy están lavando redes en su vida? Y dice, yo ya no quiero luchar más. Hice todo lo que se supone que debo hacer. Hice todo lo que sé hacer. No es que no hice, ya lo intenté todo, pero no me resulta. Porque una cosa de hablarle a un soltero, a una soltera, que se encerró allí en una ostra en la casa y no sale. Y Dios le dice, sal y busca la persona de tu vida. Otra cosa decirle a la muchacha que se arregla, que trata de sonreír, que tiene vida social y que no tiene providencia de Dios, que no puede conseguir a nadie. Yo hablaba a veces con alguien que me decía, yo intento, hago todo lo posible, más no, ¿qué tengo que hacer? Ponerme, estoy en oferta, ¿qué hago? Una muchacha una vez nos decía, yo no puedo regalarme. Yo puedo hacer lo que puedo hacer, pero ya hice todo lo que se supone que sé hacer. Y entonces se resigna, lava redes. Y viene un mensaje como este donde Dios dice, vuelve a empezar. Matrimonios que han bajado los brazos, estaban unidos, pero algo se perdió en el camino. Y la pasión que los unía quedó sacrificada en el altar del trabajo, de la agenda, de los cheques que cubrir, de los chicos que había que mandar al colegio. Y hoy dicen, ¿sabe? Estamos viviendo un momento de resignación, nuestro matrimonio es frío. Somos dos buenos amigos durmiendo en la misma cama y no creo que eso vuelva a ser como era antes. Están lavando redes, ministros o líderes que han perdido su pasión por servir. Gente que la semana se le hacía cortita esperando el domingo y hoy dice, no sé qué me pasó, me enfrié, ya no oro. Y se resignan a vivir en una mediocridad espiritual. Gente atada a un hábito secreto que les está corrompiendo el alma y robando la unción. Y se resignan, dicen, es que no puedo ya luchar. Cuando estoy solo me siento tentado, o sola me siento tentada y vuelvo a caer. Y dejan de luchar. El tema no es el pecado, el tema es que dejes de luchar. Recuerden, el diablo puede vender cualquier arma, menos la resignación. Y entonces te entregas, baja los brazos y dices, yo no puedo más porque ya no sé qué decir. La gente que está quebrada por deudas y ya no atiende el teléfono porque tiene miedo que lo sorprenda un acreedor. Y está cansada como Simón y dice, ¿sabe? Yo trabajé toda la noche.
Cuando Simón dice, Señor, hemos pescado toda la noche, puedo hasta sentir con qué desazón lo dice. Con la misma desazón que algunos de ustedes, si pudiera hablarme personalmente, me diría, es que yo ya lo intenté toda la noche. Llevo meses intentándole, una noche eterna de 1 año y medio, una noche eterna de una temporada la más negra, la más oscura de mi vida, y ya no quiero volver a empezar. El Señor le dice, pero yo quiero que tires las redes. Noten que Jesús no les dijo esto porque no lo habían intentado, sí lo habían intentado, y Jesús les dice, yo quiero que lo vuelvan a intentar, que vuelvan otra vez a empezar. ¿Por qué nos cuesta volver a empezar? Yo voy a darle una serie de razones, cortitas. En el día de hoy, quiero demostrarle a América Latina de que Argentina se va a poner en pie porque Cristo, porque la Biblia y porque los valores morales vuelven a la nación argentina. Un sueño como nunca existió. Algo histórico pasa en la catedral. La historia está cambiando con los héroes cotidianos. Viene un tiempo de esperanza y amor, algo histórico. Llenos de alegría, porque los sueños se realizan con la fuerza de la fe en tu interior, algo histórico. La historia acaba de comenzar, la escribes en los muros de la catedral. Un sueño como nunca existió. Algo histórico pasa en la catedral. Pero va puntualmente. Para los que dicen, sabes, yo siento que a pesar de la presencia de Dios, de lo que Dios nos está dando, siento como que mis cosas no tienen la bendición. ¿Qué son las cosas? El automóvil, la compañía, la casa, las empresas, los emprendimientos, los proyectos. Muchas veces con mi esposa compramos alguna ropa, no sé, algún vestido, en el caso de ella, un traje, y a veces damos cuenta que está fallado, o que tenemos que ir a devolverlo, o que no salió de mala calidad. Nos ha pasado alguna vez con algún automóvil en Argentina. Nos ha pasado con nuestra primera casa. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa hace 21 años atrás, la llevé a vivir en un apartamento chiquitito. Yo siempre cuento que los endemoniados no entraban porque era el demonio o la persona, los dos no entraban de lo pequeño que era. Chiquitito, y una casa llena, que es un departamento que habremos estado 2 meses y se nos llenó literalmente de humedad.
Literalmente, no era un poco de humedad. Empezaron con algunos puntos verdes en los rincones, en las paredes, en el techo, y luego era el increíble Hulk, la casa, toda verde. Y la persona que nos había rentado el apartamento dice, yo sé cuando ustedes salen de paseo, porque pasábamos por delante de la casa de ella, vivíamos atrás, y nos dijo lo siguiente, yo sé cuando ustedes se van de paseo porque les siento el olor en la ropa. Les siento el aroma. Tuvimos que tirar zapatos que se llenaron, estaban verdes. Descubrimos caracoles dentro de la ropa, de la humedad que había. Como si el apartamento estaba construido sobre una laguna, sobre un lago o algo por el estilo. Y habiendo pagado un montón de dinero, porque en ese entonces se pagaba un montón de dinero para entrar en un apartamento, nos tuvimos que ir tristes a otro lugar. Pero la tristeza no era solo por la mudanza, sino ¿por qué Dios no estuvo a la hora de rentar nuestro apartamento? ¿Acaso a Dios no le importan nuestras cosas? Yo en aquel entonces estábamos sirviendo al Señor. Y decíamos, si te estamos sirviendo, Señor, ¿por qué no nos bendices en esas cosas? ¿Por qué cuando esa señora nos rentó la casa verde no dijiste, danger, 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 demonio verde a la vista o algo por el estilo? ¿Por qué Dios no nos bendijo? ¿Por qué Dios no nos alertó? Y yo tengo un mensaje para esas personas que han hecho una oración similar. ¿Por qué Dios no me dijo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué esta unción del domingo no me sirvió el lunes pasado que metí la pata? Firmé lo que no tenía que firmar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me alertó que había un policía cuando crucé ese stop? A veces cuando nos detiene un policía dice, Señor Jesús, hazme invisible, pero ya está. Y el policía dice, tengo que hacerle el ticket, decir, Señor, en el nombre de Jesús. Y por más que reprenda y subas el disco, alaba a Dios, te van a hacer el ticket. Y tú dices, son detalles, a veces tonterías cotidianas, pero que te preguntas, ¿por qué Dios no está en mi vida? ¿Por qué no están esas pequeñas cosas? Así que los que tengan Biblia, vayan conmigo al libro de San Marcos, capítulo 11, el versículo 1. San Marcos, capítulo 11, versículo 1. Es justamente la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la bendición sobre mis cosas o sobre lo que yo estoy emprendiendo. Lean conmigo San Marcos 11, versículo 1. Dice lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entráis en ella hallaréis un burrito, en algunas versiones dice pollino, en otros dice asno, atado, pero es un burro, el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el burrito atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el burro? Entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al burro a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Esta es la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús montado sobre un burro, sobre un asno. Ahora, una vez esto lo comenté y lo voy a volver a decir. Yo supongo que todos nos vamos a ir al cielo, ¿sí o no? Cuando lleguemos al cielo, ustedes pueden ir a intercambiar opiniones doctrinales con Pablo. Pueden ir a hablar con David, pueden ir a ver a Gedeón, pueden ver a Moisés, charlar con Moisés. Yo ya dije, lo dije una vez aquí, lo diré otra vez, yo quiero conocer al tipo del burro, al dueño que le prestó el burro a Jesús para que entrara en Jerusalén. Y ustedes dirán, ¿por qué? Tengo mis razones, a saber. Yo quiero conocer al tipo del burro porque quiero preguntarle varias cosas que me llenan de curiosidad. Porque el burro no era salvaje, tenía un dueño. Y alguien lo tuvo que prestar. Entonces yo le quería preguntar al dueño del burro, que no sé cómo se llamará, ¿cómo sabías o sabías que era Jesús el que necesitaba tu burro? ¿Te costó prestarlo cuando te dijeron el Señor lo está necesitando? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? ¿Tuviste una visión de lo que iba a ocurrir? Y por eso cuando te vinieron a pedir el burro dijeron, llévenselo,
porque ya lo habías visto en una visión dentro de tu plato de lentejas, no sé. ¿Por qué estabas tan seguro de prestar el burro? ¿Qué sentiste? Pero por sobre todas las cosas yo le preguntaría, ¿qué sentiste al ver que el Rey de Reyes, el creador del universo hecho hombre, montaba en el burro que vivía en tu establo? Debe ser sorprendente, porque yo creo que mientras que todos miraban a Jesús, él decía, miren, es mi burro. ¡Ah! Ese es mi burro. Yo lo crié. Ese burro es famoso. Lo está montando nada más y nada menos que Jesús. Y entonces mi pregunta es, seguramente la gente debe sorprenderse cuando ven a Jesús, pero ¿se sorprendieron los vecinos del amigo cuando vieron que su burro estaba siendo utilizado? Imagínense que el Señor anduviera caminando hoy por la tierra y de pronto te pidiera tu automóvil. Iba uno de los sugieres de la catedral y dice, Jesús necesita el auto. Si les cuesta comprender el ejemplo, porque dirán, bueno, pero ¿cómo sé que es Jesús? Imaginan que vuestro pastor les pide el auto. ¿Quién tiene un auto del año? Levante la mano como señal hoy, ¿quién trajo un auto del año? Mantengan en alto porque me van a tener que sembrar su auto hoy. Porque el Señor dijo, quiero un burro que no haya sido montado por nadie, o sea, un burro del año. No quería un burro usado del año 72, dijo, tráigame un burro que nunca ha sido montado por nadie. Yo no sé si alguien me va a prestar el auto. Quizá dice, pero ¿para qué lo necesita? Que me lo venga a pedir el pastor en persona. ¿Por qué quiere mi auto si él tiene su auto? No sé lo que diríamos. Por eso quiero hablar con el dueño del burro. Porque me interesa saber qué le pasó por la cabeza. Que de pronto ese que se hace llamar Mesías, que hace milagros, que resucita muertos, que sana leprosos, que levanta a los paralíticos, le pide su burro del año, que acaba de estrenar. Yo creo que él lo miraba, lo lustraba así, le lustraba el espejito retrovisor del burro, diciendo, este es mi burro, lo voy a usar los domingos para ir a la iglesia. Y de pronto vienen y se lo piden, alguien se lo va a estrenar. Qué horrible cuando alguien te estrena algo que no usaste, ¿no? No sé si a alguna mujer le pasó eso. Una vez, no voy a contar quién, no es mi esposa. No, de verdad no es. Pero una vez, una dama estrenó un vestido extraordinario de diseño. Llegó a la fiesta y había otro vestido igual. No era el suyo, pero era igual. Y la mujer casi se descompone. Los varones no nos pasa eso. Yo si me veo igual con otro digo, ¡estás igual! Y hacemos un chiste. Para una mujer estrenar un vestido y que otra mujer tenga la misma idea, tú quieres decir, Señor, ¿por qué no la matas? ¿Por qué no la haces desaparecer? Cualquier cosa. O quieres salir tú corriendo. Imagínate lo que es comprar algo y que alguien te lo estrene. Por eso, insisto, quiero hablar con el muchacho del burro y decirle, ¿qué sentiste? Pero tengo otras preguntas. ¿Sabías que 400 años antes que existiera tu burro, un profeta ya estaba hablando de tu burro? ¿Sabías que Zacarías, 400 años antes de que tú nacieras y tu burro dijo, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén? He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías lo dijo 400 años antes que Jesús entrara a Jerusalén. ¿Qué sentiste que estaban hablando de tu burro? ¿Qué sentiste que estaban hablando de lo tuyo? Vamos a poner otra vez el mismo ejemplo, perdonen que soy monotemático en esto. Imaginen que te compras un automóvil y cuando lo estás estrenando descubres que en la Biblia alguien ya hablaba de tu automóvil. Y tú dices, bueno, no hablan de mí, hablan del automóvil. Sí, pero tú eres el que tuviste la idea de comprarlo, de tenerlo. Por consecuencia, de alguna manera indirecta, eres parte de la profecía. ¿Me siguen, sí o no? Y le diría al dueño del burro, ¿y qué sentiste cuando 2000 años después, un predicador humilde de Garden Grove, un día te dedicó el mensaje y le puso burros ungidos? ¿Qué sentiste de que estás en la historia, mi viejo? No sabemos tu nombre, pero tu burro está en la historia. La pregunta que le haría básicamente sería, ¿fue difícil darle algo tuyo a Jesús? ¿Fue difícil darle algo tuyo que querías a Jesús simplemente porque te lo pidió? Hay tres cosas que a mí me ocurren siempre y a lo mejor ustedes se van a identificar. La primera es,
que a veces yo creo que Dios me pide algo, pero es tan insignificante lo que yo le podría dar que no se lo doy, y entonces después siento que perdí la oportunidad de servirle. A veces digo, no, ¿cómo le voy a dar esto si esto no es nada para Dios? ¿De qué me va a servir regalar una ropa a alguien que no tiene? No va a marcar la diferencia. Y a veces no lo hago, estoy poniendo nada más un ejemplo, pero a veces no hago algo porque digo es muy pequeño, muy insignificante. A veces el Señor me envía que abrace a alguien y le diga Dios te bendiga, porque el Espíritu Santo me hace sentir que lo necesita en ese momento puntual. Y me ha pasado que en algún momento dije, no, ¿de qué va a servir que lo vaya a abrazar? No va a marcar la diferencia. Y luego tengo la sensación de que tenía algo para dar, no lo di y me perdí la oportunidad. Ahí puede haber gente que le haya pasado eso. La segunda cosa que me pasa con esto de darle cosas a Dios es que a veces soy demasiado egoísta y no le doy lo que Él me está pidiendo que le dé. Porque a veces lo que me pide no es algo insignificante, siento que es algo que me cuesta, como un sueño al que tengo que renunciar, como un sitio del cual me tengo que mover. Y entonces siento que soy egoísta y que tal vez Dios elija a otro en mi lugar, porque no se lo quise entregar. Y otras veces sí le entrego al Señor lo que Él me pide y me siento gratificado de que algo mío sirve para que Jesús pueda llegar a otro lugar. Como el dueño del burro, siento que algo mío le está sirviendo a Jesús para que entre en otro corazón, para que entre en otro lugar. Sea lo que seas que sabes hacer o que consideres que es tuyo, ese es tu burro, ese es tu asno. Tal vez sepas cantar, ese es tu burro, que no es lo mismo que decir el burro que canta. Yo no dije eso. Dije, tal vez tú dices, a mí me gusta cantar. Tal vez no tenga algo que ver con estar aquí, sino que lo tuyo sea sonreír a la gente en los hospitales. Noten que no estoy diciendo sanar a los enfermos necesariamente, aunque podría ser. Pero tal vez tienes el ministerio de darle una sonrisa a viejos que están solos, a abuelitos que están en depósitos de viejos, olvidados por sus propios nietos y por sus propios hijos. Y tal vez tienes la necesidad de decir, yo podría ir y leerle un libro a alguien que ya no puede leer con su propia vista. Pero luego piensas, ¿y qué es eso comparado con los grandes ministerios? Es solo un burro, pero al fin y al cabo es tu burro y a lo mejor Dios te lo está pidiendo. Tal vez lo único que puedas hacer es escribir un cheque. Hay gente que no puede misionar, hay gente que no puede viajar, hay gente que no puede andar por el mundo, pero puede escribir un cheque. Y cuando tú entiendes que un cheque no es solo dinero, sino horas de tu tiempo, porque todos nacemos con 24 horas al día, nadie tiene 26 cuando nace o 23. A todos se nos dio la misma medida de tiempo. Lo que hagas con tu tiempo es la recompensa que vas a tener. Si le dedicas tiempo a tu físico, a comer bien, a hacer ejercicio, a tomar agua saludablemente, entonces si inviertes tiempo en tu físico, eso lo vas a recuperar en salud. Si inviertes tiempo trabajando, alguien te dará dinero por ese tiempo que diste. Y cuando te den ese dinero, ya no es solamente dinero. Por eso los padres le decimos a los hijos, ¿sabés lo que me costó ganar este dinero o no? Entonces cuando le damos una ofrenda a Dios, le estamos dando horas de nuestro tiempo. Cuando tú pones $2 en la ofrenda, saca la cuenta cuánto representa de tu tiempo. Porque a lo mejor hoy ofrendaste al Señor 3 minutos, 5 minutos. A lo mejor alguien hoy ofrendó nada, ni una hora de su tiempo. Cuando tú ofrendas, saca la cuenta de cuánto ganas por hora y dile, Señor, yo voy a poner 5 horas de mi tiempo en la ofrenda. Entonces ya no es dinero, es tiempo. Entonces cuando ese dinero es para las misiones, es para televisión, tal vez no aparezcas conmigo predicando en televisión, pero cuando estás sembrando tu tiempo, tú estás formando parte de ese milagro. Tú dices, yo puse 3 horas de mi tiempo. 3 horas son mías, yo formo parte. Ese es tu asno, ese es tu burro. Eso es lo que Dios te está pidiendo, lo que puedes hacer. ¿Me siguen, sí o no? ¿Qué va a marcar la diferencia? Es tu asno, es lo que sabes hacer. Mi abuela nunca fue rica, mi abuela, la Oma, la abuela alemana. Pero la abuela cuando llegaba a casa todo se vestía de fiesta porque la abuela traía su burro, que no era el nieto, no piensen eso. Su burro, su asno era cocinar. Y me mandaba a comprar harina y hacía una comida alemana que se llamaba Strudel, que es una masa tan finita y tan rica que ella la hacía con salsa de tomate
Y ella decía, hoy voy a hacer strudel y voy a hacer también torta y con la masa que sobre voy a hacer ravioles para mañana. Y toda la casa se vestía de fiesta, porque ella, que no tenía dinero, traía horas de su tiempo. Era su burro y nos hacía feliz a todos. Y esas pequeñas, diminutas cosas son las que nos hacían feliz a nosotros, los nietos, porque la abuela estaba en casa y traía lo mejor que sabía hacer. Hay algo que tú sabes hacer. Hay algo que el Señor te está pidiendo hoy mismo. Y el Señor te dice, no es mañana, yo te lo estoy pidiendo ahora. El Señor le dijo a los discípulos, si alguien, cuando ustedes agarren el burro, les dice, ¿por qué están haciendo eso? Pregunto, ¿quién va a preguntar por qué están haciendo eso que no sea el dueño? ¿Sí o no? Si ustedes se deciden llevar cualquier auto que no sea el suyo, mientras que no sea el mío, yo no pregunto. Pero posiblemente si alguien viene y dice, pastor, me llevo su auto, yo pregunto, ¿y por qué están haciendo eso? Entonces este era un mensaje para el dueño del burro. Y Jesús se pone a sí mismo como rey, porque los reyes podían tomar cualquier posesión de sus súbditos tan solo si lo necesitaban. El rey podía decir, yo necesito tu automóvil, y se lo tenías que dar. Yo necesito tu casa, ¿quién lo necesita? El rey, y se lo das al rey. No era que solo pagabas impuestos, los súbditos tenían que entregarle al rey lo que quisiera. Y Jesús parece que sabe que el dueño del burro va a entender el idioma, va a entender el código. Porque le dice, si le preguntan, dilen que yo lo necesito y que después se lo voy a devolver. Así que era un préstamo, ni siquiera se lo estaba quitando para siempre. Porque lo que Dios te pide, siempre te lo devuelve con creces, siempre te lo devuelve con intereses. Dios nunca te va a quitar algo tuyo y después te lo va a dar usado y peor de como te lo pidió. Cuando Dios te pide algo, no dudes porque va a venir 100 veces más. Va a venir algo mayor, más grande, más bendecido de lo que es ahora. ¿Cuántos creen en ese Dios? Pero este es el punto. Esto es lo importante que le quiero transmitir de parte de Dios. Lo que le das a Dios, lo que le prestas a Dios, siempre queda ungido. Diga conmigo, queda ungido. No te rías, pero el burro quedó ungido. Por eso le puse el mensaje burros ungidos. Dice la Biblia, trajeron el burro a Jesús y echaron sobre él, sobre el burro, los mantos y Jesús se sentó sobre él. Los discípulos sustituyeron las alfombras que acomodaban las monturas de los grandes reyes por sus humildes mantos. Y ese era un acto de gran significado porque era una investidura, era un acto profético, una cobertura. Tirar el manto, ¿recuerdan cuando Eliseo quería el manto de Elías, sí o no? Y tomó el manto de Elías. Cuando un profeta te tiraba el manto y hacía esto, espero que me salga, a ver si se me atora el saco. Cuando un profeta decía, este es el manto, y te tiraba así, ahí quedó ungida la sierva de Dios. Quedabas ungida, porque el manto había caído sobre ti. Espero que tenga olor a perfume, ¿no? Cuando el manto venía, tú recibías la unción. Es un acto profético. Y los discípulos pusieron sus mantos encima del burro. Y aunque el burro solo iba a ser un transporte, señoras y señores, ese burro nunca iba a ser igual. Ese burro iba a estar ungido. No es que después se fue a Harvard a estudiar. Siguió siendo burro. Pero ese burro nunca fue igual cuando fue devuelto porque había sido usado por Jesús. ¿Qué es la unción? Esto tengo un significado de la Real Academia Española. La unción es el acto, oigan esto, por el cual Dios comisiona a alguien. Diga conmigo, comisiona. O a algo para que sea usado por Dios. La unción es una cobertura sobrenatural que Dios deposita para capacitarte para una comisión especial. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, cuando los discípulos ponen mantos encima del burro, lo están ungiendo porque va a tener la comisión de llevar a Jesús. Él va a tener la unción, el privilegio de llevar a Jesús. Cuando este burro va a ser usado por Jesús, los discípulos ponen mantos para que no sea el burro de siempre, sino que sea un burro ungido, porque va a llevar a Jesús. ¿Quieres que tu empresa sea bendecida? ¿Quieren que tus cosas sean bendecidas? Dásela a Jesús y Él las va a cubrir con unción. Y cuando te las devuelva, tu empresa nunca va a ser igual. Va a estar ungida por quien la usó, por quien se la diste. Oigan, ¿quieres que tu chequera sea bendecida? ¿Quieres que tu chequera sea bendecida?
No, es que yo tengo mi chequera para los negocios y mi chequera para la ofrenda. No. Toma la chequera de los negocios y con esa chequera haz un cheque para el Señor. Cuando le das algo tuyo al Señor, lo usas para que Jesús llegue al corazón de otra gente, Dios se encarga de proteger esa billetera. Mis cuentas bancarias están protegidas siempre. Cuando de repente estoy por llegar a un rojo, milagrosamente, mi esposa no me deja mentir, no sé de dónde viene dinero y se cubre. A veces me ha aparecido dinero que no sé quién lo puso hasta el día de hoy. ¿Y saben por qué Dios me mantiene las cuentas a mí? Porque saben que para Él es mayor negocio tener que yo tenga las cuentas llenas que para mí. Dice, este me entregó las cuentas a mí, así que yo me encargo. Yo no tengo que ocuparme de nada. Como yo se las entregué a Él, Él pone unción sobre mi burro, Él pone unción sobre mi asno. ¿Quiere que te vaya bien en los contratos? Involucra a Jesús en tus contratos. Dale tu asno a Él, porque cuando Él te lo devuelva, Él se va a ocupar de protegerlo. ¿Quieres nunca chocar con tu automóvil? ¿Que no te suba la aseguranza ni el seguro? Algunos me están mirando incrédulo como diciendo, ¿de qué planeta salió este? Resulta. ¿Quieres que nunca te suba el seguro del auto y que tu auto esté protegido, aunque lo maneje tu hijo? ¿Quieres que esté ungido tu automóvil? Involucra tu automóvil en la obra de Dios. Haz que tu automóvil sirva en algún momento para buscar un hombre de Dios, para buscar un pastor al aeropuerto. Dile, Señor, yo quiero poner mi automóvil a disposición de lo que tú necesites. Quiero poner mi burro, es todo lo que tengo, y lo pongo a tu disposición. Y entonces el manto de la cobertura vendrá sobre ese automóvil. La policía no lo verá, no. Si haces las cosas mal te van a ver, ¿no? Si después con el burro pasa el semáforo en rojo, te paran el burro. Lo que estoy diciendo es, si quieres tener protección sobre tu automóvil, dáselo a Él y Él se ocupa de cuidarlo y de protegerlo. Dios se ocupa. Cada vez que nosotros le hemos entregado algo al Señor, tenemos una cobertura total. Cuando en Argentina vivíamos una inseguridad tremenda y decíamos, nos van a robar. A veces viajábamos fuera del país, decíamos, ¿qué va a pasar con nuestra casa? Decíamos el uno al otro, si la casa la hemos usado para servir a Dios. En esa casa yo preparo los mensajes. En esa casa se canta alabanzas todo el día. En esa casa han desfilado un montón de siervos de Dios. Esa casa nadie la va a poder tocar porque le pertenece a Él, ya no es mía. Él la cuida y Él se ocupa de cuidar lo que es de Él y ya no es tuyo. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme amén. Es negocio darle las cosas a Él. Nuestros padres nos agarraron, voy a terminar con esto, nos dijeron a Liliana y a mí, basta de rentar, cómprense en una casa. Porque mis papás decían, tu casa es tu casa y lo rentado es rentado y siempre la casa es de otro. Una gran verdad. Y con mucho esfuerzo, allá en el 90 y algo, en cuotas nos compramos nuestro apartamento en Buenos Aires. Y no podíamos creer que era nuestro y firmamos, me acuerdo, y nos emocionamos. Fuimos allí a la oficina de bienes raíces y firmamos y lo pagamos mes a mes, mes a mes. Y terminamos de pagar el apartamento y teníamos nuestra casa. Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, siémbrenla. Señor, una cosa es sembrar un burro que no te costó, pero un burro que vienes pagando en cuota con tanto sacrificio. Y él se dijo, siembren el apartamento. Nos fuimos a rentar una casa y sembramos el departamento hasta el día de hoy. Están viviendo ahí unos siervos de Dios. Dios dijo, no quiero nunca que lo vendan, quiero que esos se lo den a gente que necesita. Han pasado ya tres familias por ahí que necesitaron, que no tienen casa, no pagan nada. No sé qué Dios nos seguirá pidiendo, pero yo me siento honrado de que mis asnos, mis burros, algún día estarán en el museo junto con la vara de Aarón. Cuando lleguen al cielo, busquen la vara de Aarón, la vara de Moisés, la zarza. Cuando miran la cuerda de Rahab, no se olviden de buscar mi departamento y nuestros automóviles y lo que hemos sembrado. No sé si habrá un lugar para las cosas, pero sí estaremos las que los dimos, las personas que sembramos. Aplauda al Señor de señores y al Rey de Reyes. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Diga, Señor, gracias, gracias, aleluya.
En el día de hoy, quiero demostrarle a América Latina de que Argentina se va a poner en pie porque Cristo, porque la Biblia y porque los valores morales vuelven a la nación argentina. Llenos de alegría, porque los sueños se realizan con la fuerza de la fe en tu interior, algo histórico. La historia acaba de comenzar, la escribes en los muros de la catedral, un sueño como nunca existió. Algo histórico pasa en la catedral.